Chani, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué ¿Cómo tal? Muy estás? buenas. Bueno, hace muy poco, en el 2014 estábamos dejando la tierra de Alvar Fáñez y ya nos metemos ahora, seguimos en la Baja Edad Media, sigues haciendo arqueología histórica de tu querida Castilla y ahora un personaje que a mí personalmente me fascina, que es Alfonso VIII, el vencedor de nada más y nada menos que de la batalla más importante de la Reconquista, que fue Navas de Tolosa. ¿Por qué elegiste ese personaje? Bueno, hay un elemento emocional mío. Yo es que soy del común de la tierra de Atienza. Para mí un castillo es parte de un paisaje. O sea, la Peña Fort de Atienza, ya en el poema de Mío Cid, el castillo de Jadraque, o Sigüenza, o Ita, son parte de mi escenario vital desde niño. Y en Atienza, en concreto, se celebrará ahora el 15 de mayo, este año toca el 15 de mayo, porque es domingo de Pentecostés, una gesta que los atencinos, la gente del común de la tierra de Atienza, lleva celebrando más de 800 años. Y es cuando lograron liberar al rey niño, al rey pequeño, que le llamaban los musulmanes, del cerco de su tío, el rey de León. Disfrazado de arriero, sale de Atienza y logra ponerse en un lugar seguro. Dice la leyenda que en Ávila, posiblemente en Segovia, pero lo cierto es que sí sucedió, sí que fue los nobles hombres del común de la tierra de Atienza, los arrieros, los recueros, quienes lograron salvar al rey niño. Y este niño iba a ser luego, ahí tenía 7 años, había quedado huérfano a los 3, de padre y madre. Padre y madre. Padre y madre. Se iba a convertir en el gran rey castellano y, como tú bien has dicho, en el rey clave del cambio de tendencia ya definitivo en la Reconquista. Si Alfonso VIII no hubiera vencido en las Navas, no sé dónde, ni sabemos dónde hubiera parado la Reconquista, ni dónde hubieran parado los almohades, el imperio almohade, que avanzaba inconteniblemente y que desde luego se hubiera llevado por delante la línea del Tajo, posiblemente la del Duero, y hubiera sido otra la historia. Sí, porque el Imperio Almohade era, digamos, el lado más era la concepción más integrista que había en ese momento Sí, de la religión musulmana, ¿no? sí, he de decirte que al leer las proclamas de Umar, pues oye, no sé si no son las mismas del Daesh, o me da la impresión que las copian, y desde luego las alusiones a la yihad, eso es continuo. Hay, España y los reinos cristianos hispanos, también las taifas musulmanes, se enfrentaron a estos dos terribles integrismos. En la novela anterior, en La tierra de Álvar Fáñez, al de los almorávides. Los Al-Qaeda, entonces, tremendos, terribles, llegaron a la península y lo primero que hicieron fue acabar con los reyes de taifas, con los reyes hispano-musulmanes, y imponer implacablemente su doctrina. Asesinaron al Mutahuaquil de Badajoz, mandaron al exilio al Motamí de Sevilla, al rey poeta, lo mismo que hicieron con Abdalá de Granada. Caídos los almorávides, aquí todavía quedan residuos, hay de nuevo reinos de taifas, el rey Lobo de Murcia, el más poderoso. Los almohades son todavía más integristas. Eso es lo que, claro. O sea, por eso te decía, Al-Qaeda y el Daesh casi. Claro, O sea, claro, claro. pero todo parte de lo mismo. A mí, cuando veo ahora todos los movimientos de integrismo islámico, es que te ponen los pelos de punta, porque es la vuelta a la tiniebla medieval más terrorífica y más de conquista, muerte, subyugar a las poblaciones, aplastarlas y no tener el más mínimo respeto, ni siquiera por los de su propia religión, que no están dispuestos a aceptar lo que son sus preceptos y sus leyes. Y Chani, ¿qué es lo que une a los reinos cristianos? Porque tampoco entre ellos se llevan muy Le, bien. Son todos más o menos les, primos. les une lo justo. ¿No? Tenemos León, tenemos Navarra, tenemos Aragón, tenemos Castilla y Portugal. y Portugal. ¿Por qué en algún por qué al Bueno, final ni siquiera las návagas combatieron los 5 juntos. No, León creo que fue, ¿no? León fueron 3 reyes, fueron 3 reyes, pero sus caballeros sí estuvieron. En las navas sí están de alguna manera juntos, sí. Pero ha habido momentos previos, tras la derrota castellana de Alarcos, que los almohades
apoyados por el jefe de la familia Castro, que eran los rivales de los Lara, que eran los que Sí, los Lara y los Castro son las dos familias que se disputan la tutoría del rey pequeño al principio. Luego este hombre se curte en todas esas vicisitudes y se hace un auténtico tiazo. Pero lo que tú me decías es que yo no sé para qué andan por ahí con Juego de Tronos. O sea, Juego de Tronos de verdad, tanto anteriormente en la época de Alfonso VI, bueno, la muerte de su hermano, pero en esta los 5 reyes cristianos son primos, algunos por los 2 sitios, y los 5 ahí tienes de todo: alianzas, traiciones, bodas, conspiraciones, intentos de ocupación de territorio. No hace falta dragones. Sobra los dragones. Y además, imagínate, el mundo musulmán por el otro lado, y por otro lado, un mundo cristiano que está en una ebullición importante y que es mucho más, diría, luminoso de lo que la gente cree que es la Edad Media. Por supuesto que había juglares en la corte de León. La protagonista de la novela es una juglaresa y está bien documentada la existencia de juglaresas. Pero, como te digo, efectivamente en esos reinos cristianos había continuos enfrentamientos entre ellos y a veces el rey de Castilla se las ve muy mal. Bueno, Alfonso VIII, que luego sería, corrígeme, cuñado de Ricardo Corazón. Sí, Corazón de León. La historia esa es absolutamente fascinante. Es increíble. Vamos a ver, el pequeño niño que va constituyendo un carácter, va haciendo un carácter de verdadera fortaleza, porque imagínate lo que es ese niño. Primero está tutorado por los Castro. Los Lara se lo quitan a los Castro. Nuño Pérez de Lara se convierte en su tutor y no va a ser malo. Él le va a tener al final. Puede ser conspirador y lo que quieras, pero los personajes no son buenos y malos de una pieza. Tienen cada uno sus intereses y sus ambiciones. Dobleces, como todos. Sus dobleces, como todos. Pero lo que sí se va a crear es un carácter. El carácter de un rey curtido en eso. A los 13 años va a demostrar en el cerco de Zorita, cuando tienen a los Castro, es uno de los últimos que les queda, los últimos castillos, apresan con una trampa, van a negociar, los cogen prisionero a su tutor, creyendo que el niño de 13 años... ¿Para qué? El niño de 13 años no paró hasta que tomó Zorita y liberó a su ayo. Y ese niño, en cuanto cumple la mayoría de edad, que era 14, ya se consideraba 15, lo casan con Leonor de Plantagenet, que es todavía más niña. Tenía 10, ¿no? 10 años. Pero ahí se produce una de las historias más increíbles y hermosas. El joven rey ve a su princesita y desde el primer momento lo que se dedica es a cuidarla, a enseñarla la lengua, a tal, y se convierte en la reina más castellana. Claro, porque esa era la hija de Enrique, ¿no? Enrique y de Leonor de Aquitania, que había sido también, antes de casarse con Enrique, reina de Francia. Su madre había sido reina de Francia primero y reina de Inglaterra después. ¿Y ella de dónde viene? ¿Ella viene de Francia o viene de Inglaterra? Viene en principio de Francia. O sea, porque es que entonces había que entender que los estados del rey de Inglaterra abarcaban también parte de Francia. Viene con una corte francesa, de Burdeos, de Poitiers, etc. Con ella, lo mismo que trajo antes Alfonso VI, van a venir pues muchas gentes de Europa y gentes que van a ayudar en muchas cosas. De hecho, en Atienza todavía queda una iglesia, la de San Francisco, que tiene un aire inglés. Y por supuesto van a venir constructores de catedrales y canteros. Pero la relación entre los reyes, que luego ya cuando ella tuvo la edad de ser mujer, tuvieron 10 hijos vivos, y la verdad es curioso, vienen a morir el mismo año y casi al mismo tiempo. Muere el rey y a los pocos meses muere Leonor. Y la verdad es que hay una cosa que ni he querido mentar en el libro, que es una mala leyenda inventada por el romanticismo, por un escritor alemán, de que Alfonso VIII y la judía de Toledo. Es de una falsedad. Con la judía en un sitio por ahí. Es una falsedad y histórica. Y tuvo que ir Leonor a dar un portazo. Es de una falsedad histórica. O sea que eso... Total. Es más... Pues creo que aparece hasta en una obra de Lope, sí, ¿no? Sí, hay varias. Pero es que hay un elemento. Es que Leonor solía ir con su marido hasta la puerta misma de la batalla. Se quedaba en la ciudad fortificada más cercana en muchas ocasiones. Y además se pasó la vida embarazada.
Pero lo cierto es que es un personaje fascinante. ¿Qué rasgos qué llegas? Tú eres un arqueólogo, tú te vas ahí al Sí, terreno y te pones ahí con tus amigos con mi documentalistas amigo Plácido Ballesteros, sobre todo. y todo lo que es verdad que es novela histórica, pero ahí tú no te pasas ni... Es que yo cuando hago novela histórica, para mí el escenario histórico, Claro, tanto en la historia, en lo que se puede llegar, como en la geografía, como en los lugares, yo necesito pisarlos. Necesito estar en las almenas de Atienza o en las de Calatrava la Vieja o, o ver los campos de batalla de Alarcos o de las Navas. Necesito pisarlo. Luego tenemos una enorme suerte, que es que a través de Plácido Ballesteros, lo primero que me hace es leer decenas y decenas de libros, a veces muy antiguos. Por ejemplo, aquí ha habido dos documentos esenciales. Uno musulmán, que es de Absala, que es un historiador que está presente en el cerco almohade de Huete, en uno de los avances almohades cercan Huete, que además que logra defenderse y no es tomado, pero curiosamente en ese cerco está también Averroes, que es cadí de Sevilla. La descripción del musulmán del cerco es exacta. Hombre, no va a decir que el califa queda muy mal, pero acaba diciendo la retirada y cómo y tal. Eso es un elemento. Otro es de un periodista allí in situ, había que haberlo dado al Pulitzer, que cuenta las navas de Tolosa en primera persona, claro, es que estaba. Porque era Rodrigo Jiménez de Rada, el arzobispo de Toledo, participa en el combate y lo cuenta. O sea, y además escribe muy bien. por eso sabemos cómo fue esa Claro, batalla, hombre, cómo los errores estratégicos que de cometen los y de almohades. unos y de otros. Y Jiménez de Rada tiene además una capacidad para la metáfora. Escribe bien. Además. Sí, o sea, hombre, él se pone bien. Al fin y al cabo, él... Hay que decir también que tu castellano, el castellano, es un castellano que suena Muy antiguo, puro, sí. suena a esa época. Pero es que esa es la otra gran parte de la novela. ¿Lo has querido hacer así? Sí, no, es que es mi castellano. Es que esa es la otra gran parte, como digo, de la novela. Aquí hay una historia de reyes y de batallas, etc. Pero la gran epopeya en mi novela, más allá del rey, es la epopeya de las gentes del común, del pueblo castellano. O sea, las gentes del común de villa y tierra, en este caso de Atienza, que eran 230 pueblos. Eso era la frontera. Y en esa frontera la vida era muy difícil. Pero Alfonso VIII, ya lo había hecho Alfonso VII, hacen una cosa inteligentísima y al mismo tiempo definitiva para que Castilla se amplíe y de qué forma. Las gentes pueden ir a esos territorios despoblados, los pueden poblar, el rey les va a dar tierras, lo que pueda cada familia arar, vienen a ser unas 100 fanegas, 33 hectáreas, cuidado que sigue siendo la hacienda de ahí. Le van a dar eso y van a ser libres, van a ser hombres con derechos, con fueros, se decía entonces. El rey les da un fuero, aquí aparecen algunos fueros reflejados. Pueden tener esa tierra en propiedad, la pueden transmitir a sus hijos, pueden tener sus ganados, no depender de un señor, excepto de su rey. Eso sí, es la frontera. La caballería ligera árabe está al otro lado de una sierra. Puede entrar cualquier noche, cualquier día, arrasar en los campos, quemar sus cosechas, talar sus árboles, llevarse cautivos a sus hijos, violar a sus mujeres, matarlos a ellos. Pero ese hombre, que podía tener el arado en una mano, en la otra tenía la lanza y la espada, y su caballo de guerra. Y lo mismo hacía él con los musulmanes, y también atacaba al otro lado. Y cuando su rey lo llamaba, formaba con la mesnada concejil y iba, y estaban Alarcos y estaban las Navas, la mesnada de Atienza estaba allí. Y sabes que además es el origen posiblemente de muchas cosas de nuestro Estado y hasta de elementos muy democráticos. Esos concejos nombraban a sus jueces y a sus alcaldes y tenían voz. Las cortes van a tenerla muy poco después. Y se reunían los hombres buenos, que era ese concejo, en los atrios de las iglesias románicas. Allí era donde se tomaban las decisiones. Y una decisión de un concejo como de la Villa de Atienza, no había un lara que se la saltara. Bueno, hablábamos de esas familias, de esos reinos.
mencionabas al Arcos. Al Arcos es esa derrota que de alguna manera toca el orgullo castellano, ¿no? Sí, no, el orgullo lo destroza. El orgullo no, lo que destroza es al ejército. Ese carácter de Alfonso VIII, que posiblemente fue definitivo en las Navas, fue también crucial en la derrota de Alarcos. Alfonso, curtido de los 14 años, con una caballería absolutamente fenomenal en el ataque en cuña, con unas mesnadas tanto nobiliarias como concejiles muy adiestradas, con sus fronteros, que era la gente de esa frontera, curtidísimos en 1000 batallas, no había perdido una. Los fronteros eran los Sí, sí. más duros, ¿no? Eran los descendientes de los pardos. Porque yo tengo como dos árboles genealógicos, uno el histórico, si te fijas, y el otro de el hecho, creo personaje. que el protagonista es nieto de un pardo. del pardo de un gigantón de Alvar. De Alvar. Sí, sí. Y su padre es un frontero muerto, precisamente combatiendo con el rey Lobo contra los almohades en Granada y al mando, al servicio de un nieto de Álvar Fáñez. Claro. O sea, pero estos son... Esto era como estar en un fuerte de la séptima caballería. Sí, lo que pasa es que esto era antes. Lo que tú me has dicho es cierto, porque es ese sentido de la frontera. Lo que pasa es que al otro lado había un ejército de un poder verdaderamente increíble. No eran unos indios, no, había un ejército brutal. ¿Y el odio era un odio? ¿Tú dirías que es un odio religioso o es un odio que supera más? Ya había, vamos a ver, hasta los almorávides, si no convivencia, la coexistencia de los taifas con los reinos cristianos había sido bastante pasable. Y había muchos mozárabes. ¿Es esa época la de Toledo, la de las tres ciudades? Sí, había muchos, no, y no solo ahí. Para que tengas una idea, en la época de los Abderramanes, Abderramán pasaba la terna de obispos al Papa. Quiero decirte que los mozárabes, bueno, en Toledo cuando entra Alfonso VI hay 8, que tengamos documentadas, iglesias mozárabes y un metropolitano, o sea, un obispo, y los había en otros sitios. Pero este integrismo islámico, o sea, la invasión integrista brutal se produce con los almorávides. Ahí es donde se puede empezar a hablar. Lo otro ha sido una conquista, sin duda. Sí. Y la población subyugada en territorio musulmán es la mozárabe. Ahora bien, viven. Cuando llegan los almorávides, esas condiciones se tornan durísimas. O te conviertes, y ya con los almohades, o te conviertes, o te mato, o te mando al Sáhara. Y entonces empiezan a huir, no solo a los cristianos, a los judíos también. Se produce una gran diáspora de judíos y de cristianos. De hecho, en la época de Alfonso VII, su almojarife era un judío. Se quedaba en Calatrava recibiendo a todos los judíos que venían huyendo del imperio almohade, del integrismo islámico. Venían huyendo del Daesh. Ya... se traían mozárabes. Alfonso I, el batallador, se trae cerca de 20.000 para repoblar. Pero sí que ahí ya hay una confrontación religiosa muy potente. De hecho, aparecen las órdenes de caballería. Ya están Santiago, y esos son monjes guerreros que aparecen ya en este libro como elementos decisivos en esa frontera. Y Navas fue una especie de mini cruzada, ¿no? Sí, pero en realidad al final es prácticamente solo española. Ciertamente que se llama a la cruzada por el Papa y vienen pues cerca de 40.000 cruzados fundamentalmente francos. Pero ellos llegan a Toledo, no entienden, bueno, no es que no entiendan, es que quieren asaltar la judería de Toledo. Y son caballeros castellanos los que cogen las armas para defender a los judíos. Les dicen que ni hablar. O sea, pero es que después, cuando se va avanzando, este ejército cruzado, en Calatrava, pues se produce lo que es un amán, que es una rendición pactada, y no se pasa cuchillo, ¿vale? Porque había unas ciertas normas entre las dos comunidades. Y finalmente se retiran, se van, dejan al ejército de Alfonso, lo dejan solo. Está Alfonso, con el que siempre, ya en tiempos de Alfonso VII y de él mismo, fue su más leal amigo, su mejor aliado, que es el rey de Aragón. Primero el padre y luego Pedro II, tipo desdichadamente muerto poco después de las Navas. En las Navas le dieron un lanzazo, pero le aguantó la cota de malla
en el mismo sitio iban a dar un lanzazo defendiendo a los cátaros, que eran súbditos suyos, de la corona de Aragón, y moriría en Montfort, delante de Simón de Montfort. Bueno, esta gente, estos cruzados, se vuelven, abandonan la expedición, pues a la altura de lo que puede ser ahora Salvatierra y Calatrava la Nueva. Se vuelven e intentan asaltar Toledo, pero la gente de Toledo sobre aviso les cierra las puertas. Porque, en fin, su papel, solo quedan 2 obispos con sus tropas. Los obispos entonces llevaban la tiara y la espada, pero que son más aragoneses que nadie. O sea, el obispo de Narbona, etcétera. Es que hay que entender también que eso era parte de Aragón, y a gitanos, y era la reina. Quedan muy pocos. Quien queda es fundamentalmente el ejército castellano, el apoyo, no con muchas tropas, pero sí aguerridísimas y potentes de Pedro II de Aragón, y finalmente aparece el famoso Sancho VII el Fuerte de Navarra, que había estado siempre, fíjate, había combatido él y el de León cuando se pierde Alarcos. Hacen un triunvirato contra Alfonso y le atacan desde todos los lados. Después de Alarcos, Castilla las pasa muy mal. Pero Sancho, yo creo que vergüenza torera, al fin y al cabo es un descendiente del Cid. Es que Sancho era descendiente del Cid. Su tatarabuela era la hija de Rodrigo Díaz. Entonces, bueno, va y efectivamente tiene una participación muy airosa en el asalto a la famosa círculo de cadenas del califa. Aparte de la religión, ¿les unía algo más? Porque una idea de España, ¿qué habría? Ya en un momento, sí existía. Sí, porque he leído algo de que él en un momento, Alfonso VIII, se dirige a sus tropas, tal, y me llamó la atención que dice somos españoles. Sí, vamos a ver, la idea de España es muy antigua, mucho. O sea, es que también los hispano-musulmanes se sentían españoles. O sea, es que en un momento determinado, vamos a ver, pero ¿qué crees que hablaban en la inmensa mayoría de los territorios musulmanes de Al-Ándalus? Hablaban lengua romance. Por el lado de la derecha, la lengua que hoy es Galicia o Portugal, que es la misma raíz. Por el lado de Levante, lo que son las lenguas SOC, catalán, valenciano, y en el centro el castellano, con esa dureza y con sonoridad que le da el euskera, que está ahí. Exacto. Pero hablaban lengua romance, se entendían. Pero si Abderramán llega a decir que en la corte, que tienen que hablar árabe, hombre, en la corte de allí, y sí que había ese sentido hispano, Rex Hispanorum, dice Abderramán. Y desde luego ese sentimiento existía en la península desde los cartagineses, y ya con los romanos absolutamente, y con los visigodos. Hispania Sisfahán, se lo pusieron los fenicios, significa no tierra de conejos en realidad. Lo que pasa es que se quedó en eso porque era tierra de damanes. El damán es ese bichito de Tiro y Sidón que se parece tanto al conejo. El partido que se llamó hispano fue el partido de los Barca. Amílcar Barca, el fundador de Barcelona, Barca, la ciudad del Barca. Claro. Entonces, y claro que había ese espíritu. Ese espíritu, la única posibilidad real que hubo de convivencia es si hubieran seguido adelante los reinos de taifas. Ahí sí. Además había hasta ya muchos matrimonios. Y eran primos en ocasiones también de moros y cristianos. Y había alianzas de moros y cristianos contra cristianos y moros. En esta no tanto, esta novela no tanto, pero en la anterior era continuo. El Cid fue el gran jefe de... ¿Y tú ves un Ricardo Corazón de León que pueda hacerle frente al Daesh en este momento? Bueno, yo creo que... Porque, ¿sabes qué pasa? Que no hace falta un Ricardo Corazón de León. Es que yo creo que estamos en una discusión donde decimos, bueno, ¿qué les pasa? ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué no nos quieren? Les hemos dado todo. Y yo creo que es una... No sé si es una discusión en estos estéril. Momentos, en ese sentido es profundamente estéril. Es no querer entender nada. Claro, es no querer entender que te odian, que quieren acabar contigo. Vamos a ver, al integrismo musulmán, al fanatismo islámico, al terrorismo islámico, hay que derrotarle simple y llanamente. O sea, hay que aplastarlo. Y los si castellanos lo tenían bien claro. Sí, ¿no? Y si no, nos aplastarán ellos a nosotros. Cuando digo no, yo no creo que hace falta cruzadas en Siria. Simplemente hay que ayudar a la población siria
A devolverle su país. A devolverle su país. Y hay que hacerlo, pues posiblemente desde el aire, pero desde luego también, si hacen falta tropas en tierra, tropas en tierra. Lo que es intolerable es que se vuelva a emerger un Estado Islámico que es volver al mundo, a la tiniebla medieval y al terror. Y esto no es nuevo. Esto era también en el año 1180 y bueno, la batalla de las Navas fue en 1212. Yo creo de todas las formas que basta que se tome conciencia. A veces a mí esto de verdad, yo entiendo la necesidad de la gente de la expresión de duelo, etcétera. Pero te aseguro que las velitas no les hacen ningún daño a los terroristas. Es más, se congratulan profundamente en el dolor expresado así, porque para ellos es una forma de debilidad. Entonces, simplemente basta con leer algunos de los... Y no voy más allá, hablo de esta interpretación del Islam, pero también hay que decirle a la población musulmana en su conjunto que os está con la paz o con los terroristas, que no se puede ser ambivalente. Y eso hay que decirlo en todos los países donde viven. Y hay que decir que no vale mirar para otro lado, que tienen que denunciar a quien quieren matarlos a ellos y a nosotros. Y desde luego hay que combatirlos. O sea, eso lo he tenido muy claro, pero mucho antes de escribir estas novelas. Vamos a dejarlo aquí, El Rey Pequeño. Ahí lo tienen editado por Ediciones B. La última novela histórica de Chani Pérez Henares. La historia, la gran novela de Alfonso VIII, el vencedor de las Navas de Tolosa. Gracias, Chani. Gracias a vosotros.